Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este canal. Y en esta ocasión vamos a hablar de la segunda corrida de la Feria de Otoño 2024. Segunda corrida de la Feria de Otoño 2024, que fue la primera novillada de las dos que hay programadas. Y al final, pues resultó ser un auténtico fiasco, puesto que entre el juego de los novillos y otros aspectos, pues terminó por no dar juego y al final, pues bueno, nos fuimos de la plaza un poco como vinimos o incluso peor, ¿no? Porque uno siempre va a la plaza con ganas de ver algo y cuando esto no ocurre, pues, en fin, ya estamos curados de espantos, pero, en fin, es lo que uno pretende, ¿no? Y esta novillada tenía una característica principal que a priori a mí me resultaba interesante, pero que sin embargo, poco tiempo después, al poquito de llegar a la plaza concretamente, pude constatar que era un auténtico absurdo, ¿no? Y es que yo me había pensado, cosas mías, que la novillada era un concurso de ganaderías, en el sentido de que se anunciaban 6 novillos de distintas ganaderías, ¿no? Yo me había hecho esa idea, 6 ganaderías, pues concurso de ganaderías. Y digo que me resultó ser un auténtico absurdo porque finalmente no era un concurso de ganaderías, simplemente había puesto la empresa ahí 6 ganaderías distintas, todas ellas de la provincia de Madrid, de la Comunidad de Madrid, excepto una, la de Condesa de Sobral, pero no era un concurso de ganaderías. Entonces yo creo que no siendo un concurso, pues lo mejor o lo más adecuado, pues quizá hubiera sido poner una ganadería única, como siempre, o si acaso dos, si queremos, por si acaso no hubiese novillos en el campo con el trapío suficiente, pues bueno, pues poner dos ganaderías, ¿no? Pero en fin, que se haga con 6 ganaderías distintas, pues me pareció un poco absurdo y yo creo que ya puestos a hacerlo, pues quizá hubiera sido interesante poner el formato de concurso de ganaderías, que al final, pues, por lo menos ya que se va a hacer de esa manera, pues que tenga un cierto sentido, ¿no? El asunto. Esta novillada tuvo la entrada prevista, que fue más o menos una media entrada aproximadamente, o sea, básicamente estuvimos ahí abonados y estuvimos poco menos que en familia, ¿no? Y bueno, un ambiente bastante agradable, puesto que cuando estamos, digamos que los abonados y tal, pues te ahorras gritos de gente poco habitual y te ahorras muchas historias y bueno, pues al final se mira todo con un ojo mucho más analítico, ¿no? En fin, fue una novillada dentro de lo del mal juego que dio la novillada al final, pues bueno, un ambiente relativamente agradable, ¿no? Y esta novillada fue despachada por Villita, Jesús Moreno y Diego Bastos. Un cartel quizá en comparación con el que toca el jueves de esta semana, en la segunda novillada, pues es un cartel un poquito más flojo. Pero bueno, al final uno nunca sabe dónde puede saltar la sorpresa. Y en esta ocasión, pues bueno, saltó un poco a medias, ¿no? Ahora lo contaré. Como decía, la novillada fue de 6 ganaderías distintas, que fueron concretamente José González, Quintas, Condesa de Sobral, Ángel Luis Peña, Baltasar Iván y Guerrero y Carpintero. Como decía antes al principio, todas ellas ubicadas en la Comunidad de Madrid, excepto la de Condesa de Sobral. En general dieron un juego muy similar todos, en el sentido de que tuvieron una cierta nobleza, más o menos con sus matices y con sus cosas, pero al final el que más destacó fue el primero, el de José González, que le corresponde a Villita. Y bueno, pues fue un novillo muy interesante, sobre todo a partir del tercio de banderillas que se vino arriba, y en la muleta pues sí que dio un cierto juego. El resto de la novillada, quizá el de Baltasar Iván por el lado derecho en la muleta, pues bueno, pudo haber sido un poquito mejor aprovechado, pero en general fue una novillada al conjunto, en fin, poco interesante, ¿no? A este respecto, se anunciaba en primer lugar Villita, que es un novillero eh, ciertamente veterano ya, en el sentido de que tiene ya, hace ya 5 años que debutó con picadores, pero hay que tener en cuenta que debutó con picadores en el mes de agosto-septiembre del año 2019 y a continuación justo le sobrevino la pandemia con el parón que esto supuso. Y claro, era un novillero que tenía un cierto ambientillo de novillero sin picadores y lógicamente cuando sobreviene la pandemia, pues esto es un parón y esa inercia que llevaba de novilleros sin picadores, pues se cortó y fue empezar desde el principio prácticamente, ¿no? Y en ese sentido, pues se nota que le está costando hacerse un hueco en las distintas ferias de novilladas y, en fin, en el circuito de novilladas con picadores.
Villita tenía a su favor que llegaba a Madrid avalado por una tarde muy importante que tuvo este verano en la Maestranza de Sevilla, donde cortó una oreja y dio bastante que hablar, ¿no? Pues bueno, con ese ambiente llegó a la Plaza de Toros de las Ventas ayer domingo y bueno, tuvo muy mala suerte en el sentido de que le correspondió el primer novillo que comentaba antes de José González, que fue el más potable de todos ellos, y bueno, consiguió sacar algún muletazo interesante, consiguió dejar un poco constancia de ese estilo clásico que tiene, ese gusto que tiene también por ese toreo clásico, ¿no? Y la verdad es que no terminó de acoplarse con el novillo. Yo creo que porque era el primer novillo de la tarde, es un novillero que torea muy poco, y pues lógicamente todas estas cosas hacen que uno no, aunque les haga un novillo bueno, pues por mucho que le pegue algún muletazo y demás, pues no termina de estar a la altura del novillo. En cambio, con el otro novillo de su lote, que fue el de Quintas, que fue el típico novillo con las hechuras berrendas aparejadas de estos novillos, estos toros de origen Vicente Martínez, un novillo muy bonito, estuvo mucho más entonado con él y se le vio mucho más a gusto, dentro de que fue un novillo que no dio ningún tipo de facilidad, y esto pues me induce a pensar que quizá si hubiesen invertido, si hubiese invertido el lote, es decir, el de Quintas hubiese salido en primer lugar y el de José González en cuarto puesto, quizá Villita hubiese podido aprovechar muchísimo mejor las embestidas del de José González en cuarto lugar, ya más metido en la tarde, habiendo soltado un poco los nervios del primer toro y demás, y posiblemente lo hubiese aprovechado mucho mejor. Es verdad que con la espada pues tampoco anduvo nada bien, sobre todo con el novillo de Quintas, al que le pegó un bajonazo absolutamente horrible, y bueno, solamente pudo saludar una ovación en el primer novillo de su lote. Ahí quedó la cosa. Quizá lo que hizo Villita en el primer novillo fue lo más destacado, junto con un quite por delantales que hizo Diego Bastos también en el segundo novillo de la tarde, fue lo más destacado. A partir de ahí ya la novillada fue cuesta abajo y sin frenos. El segundo novillero de la terna era Jesús Moreno, que regresaba a las ventas después de haber sufrido una novillada muy grave en el pasado 1 de mayo, en la novillada de la Comunidad de Madrid, cuando se fue a la Puerta de Toriles y recibió con una larga cambiada portagallora al primer novillo de su lote, de Aurelio Hernando. Y este novillo pues le pegó una cornada muy fuerte. Creo recordar que le arrancó la femoral en fin, le produjo una cornada bastante fuerte. Y yo tengo la sensación de que esa novillada todavía no, aunque la haya superado físicamente, aunque físicamente esté repuesto, aparentemente por lo menos, yo creo que esta novillada le ha dejado algún tipo de secuela psicológica, porque durante la novillada tampoco le terminé yo de ver totalmente centrado con sus novillos, ¿no? Los novillos de su lote, que fueron el de Condesa de Sobral y el de Baltasar Iván, no fueron los más fáciles del mundo. Como decía antes, quizá el de Baltasar Iván por el pitón derecho sí que tuvo una cierta o una relativa calidad, que a lo mejor un novillero en otras circunstancias sí que lo podía haber aprovechado. Pero yo lo cierto es que a Jesús Moreno no terminé de verle a gusto en toda la novillada. Se le vio un poco espeso, se le vio con ganas, se le vio queriendo, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de ponerse con la muleta, daba la sensación de que le costaba dar el paso, le costaba estar en el sitio y demás. Lo cual es bastante normal por otra parte, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un novillero que tiene veintitantos años y que con esa edad te pegue un novillo, una cornada tan fuerte en Madrid, y que justo después de esa cornada mmm, tenga tan pocas posibilidades de torear. No sé cuánto habrá toreado desde el 1 de mayo hasta ayer domingo, pero supongo que habrá sido muy poquito. Entonces, cuando no hay continuidad después de una jornada de este tipo, es bastante normal y bastante lógico que el novillero tenga algún tipo de secuela psicológica y que no termine de verlo claro.
Esto, pues bueno, confiemos en que poquito a poco pues vaya recuperando el sitio y vaya espantando pues ese tipo de fantasmas que se quedan en la cabeza de los toreros cuando pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, no tuvo su mejor tarde, fue una tarde bastante aciaga la que tuvo, con el novillo de Baltasar Iván además eh, se atascó, sobre todo con el descabello y bueno, se le vio bastante desesperado cuando veía que no era capaz de descabellarlo. Y eso que tampoco le llegaron a tocar avisos ni tenía el reloj echado encima, ¿no? Sino que, bueno, pues no lo veía claro y debió de pasar un mal rato ahí el torero, ¿no? Y cerraba la terna Diego Bastos, que como decía antes, pues dejó su tarjeta de presentación con un quite por delantales muy templadito muy bonito el quite por delantales. Y bueno, pues la verdad es que dejó en ese sentido buenas sensaciones. Luego el resto de la noviada pues tampoco le dio ninguna opción. Le correspondió un lote de Guerrero y Carpintero y Ángel Luis Peña. Y la verdad es que no tuvo prácticamente ninguna opción de hacer nada, ¿no? Es un novillero que es mucho más nuevo que sus compañeros y bueno, pues habrá que ver si a lo largo de la temporada que viene se hace un hueco, pues a lo mejor en los circuitos de novilladas y demás, y consigue torear un poco más, hacerse un nombre y bueno, pues sumar las novilladas necesarias para tomar la alternativa, que es quizá uno de los problemas más gordos que tienen los novilleros actualmente, ¿no? Y es que no consiguen sumar las novilladas suficientes para tomar la alternativa y eso hace que se pasen durante más años de los que quizá deberían de novilleros, ¿no? Con picadores. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con este novillero la temporada que viene, pero como digo, sí que se pudo intuir en él unas formas que, bueno, pues pueden ser interesantes, ¿no? Y poco más pasó en esta novillada tan aciaga. Y lo que sí que hay una cosa que me pareció interesante en negativo, y es que ya me vengo dando cuenta desde hace un tiempo, pero ayer lo pude constatar, y es que los novilleros brindaron todos y cada uno de los novillas. Es decir, en la tarde de ayer se produjeron 6 brindis. Y esto es una cosa que yo creo que tiene su relevancia, porque yo creo que deberían explicarles a los novilleros que no es obligatorio brindar los novillos. Ni es obligatorio, ni deben brindar todos los novillos. Eso es una cosa que deberían hacerlo pues de forma puntual. Yo soy partidario a lo mejor cuando debutas en una plaza, cuando te presentas en una plaza, a lo mejor brindar el primer novillo, en fin, como acto de cortesía, ¿no? Te presentas en una plaza, pues lo brindas al público y ya está. Pero brindar sistemáticamente todos los toros, uno al público y el otro a tu prima la del pueblo que ha venido a verte, o a quien sea que esté por ahí, yo creo que eso no debe ser. Pero bueno, es una costumbre que se ha instalado en los novilleros, que ahora ya, como digo, brindan absolutamente todos los novillos. Pero bueno, son cosas que pasan, moderneces que tienen lugar en la fiesta de los toros. Y bueno, pues esta modernidad que tenemos ahora, pues seguramente dentro de un tiempo dará paso a otra y luego a otra y así sucesivamente. Pero bueno, lo importante es que a pesar de todo ello se mantenga la esencia de esto y ya está. Yo que brinden los novillos que quieran, pero luego que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Y nada más, les animo como siempre a que dejen sus comentarios, que me comenten qué les pareció esta novillada, si tenían algún tipo de esperanza en concreta en alguno de los tres novilleros. Y nada más, yo les animo como siempre a que se suscriban a este canal, que a mí pues me ayuda mucho su suscripción, es gratuita. Y nada más, les emplazo para el próximo día que hablaremos sobre la siguiente novillada de este ciclo de otoño. Y vamos a ver, se dé suerte y se dan mejor las cosas. Hasta pronto.